el día 9, es una satisfacción seguir celebrando estos 71 años de paz que ha supuesto la Declaración Schuman a lo largo de la historia en este proceso de integración europea. Este proceso de integración europea, a mí me gusta siempre decir que lo importante es que es un proceso de principios y valores. Aquí lo que tenemos fundamentalmente en la Unión Europea son principios y valores, pero lógicamente para llevar a cabo esos principios y valores nos va a hacer falta también contar con los fondos adecuados, con las competencias y los fondos adecuados. Y la sesión de hoy precisamente la vamos a dedicar a esos fondos adecuados. Vamos a ver que efectivamente tengamos los fondos necesarios y para ello vamos a contar con 3 ponentes excepcionales. 3 ponentes a los que les dejaremos un tiempo limitado porque pensamos que lo importante es que después pueda haber un coloquio donde planteemos nuestras inquietudes y compartamos nuestras dudas y que podamos tener las respuestas adecuadas, pero 3 ponentes que nos van a ilustrar en este marco nuevo en el que se va a mover la recuperación de la Unión Europea, que de por sí es resiliente. Esa palabra de moda en la Unión Europea que nos va a acompañar durante muchos años, pero que es una característica común que hemos venido teniendo en el trabajo de la Unión. Para ello vamos a contar en primer lugar con doña Eva Buitrago. Eva Buitrago, conocida de muchos de ustedes, una persona muy conocida en el mundo de la Unión Europea, va a hablarnos del marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027, este nuevo marco en el que estamos integrados desde el principio de este año 2021 y que nos abre muchísimas posibilidades. Eva Buitrago es profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Lleva años impartiendo, a pesar de su juventud, como ahora verán, lleva años impartiendo una asignatura que se denomina Economía de la Unión Europea. Es autora de un manual ampliamente reconocido, titulado precisamente Economía de la Unión Europea, y es una magnífica comunicadora. Es colaboradora habitual del Centro de Documentación Europea y le agradezco que haya aceptado la participación en esta actividad del Día de Europa, de 9 de mayo. A continuación iremos de lo más general a lo más particular. Una vez que hablemos del marco financiero plurianual, pasaremos a la explicación de lo que son ese nuevo paquete de fondos, los fondos denominados Next Generation EU. Para ello será doña Marina Martínez García, que es la responsable del programa de especialización de gestores en ámbito europeo del CEDETI, quien nos ilustrará sobre lo que son esos fondos Next Generation. Y para terminar la parte de lo que son las exposiciones, contaremos con otro economista también bien conocido en temas europeos, don Manuel Hidalgo Pérez, que él es profesor en la Universidad Pablo de Olavide, y nos hablará en particular de los fondos europeos en Andalucía, es decir, vamos desde el marco plurianual, el gran marco de cómo vamos a gastar el dinero de la Unión Europea, a lo más específico de los fondos Next Generation y la aplicación ya en concreto en Andalucía. Estoy convencida que va a ser una jornada interesantísima. Les agradezco a todos que hayan accedido a participar, a los ponentes, pero también a los asistentes que seguro van a tener un coloquio muy interesante con el que terminemos esta parte de la jornada. Muchas gracias a todos y Eva, cuando quieras tienes la palabra. Hola, buenos días. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Yo me apago micro y cámara para no distorsionar, pero sigo aquí, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Maricruz. Bueno, en principio, quisiera agradecer a todos, a los que están por echar el ratito escuchándonos y sobre todo al Centro de Documentación Europea por contar conmigo para este acto conmemorativo de un día tan especial como es el Día de Europa
y en un año tan difícil o en unos años tan difíciles como el año pasado y este en el que estamos, en el que, como ha dicho Maricruz, pues lo que vamos a ver es la expresión financiera de lo que está haciendo la Unión Europea en este contexto. Entonces, como bien nos ha explicado, este seminario del Día de Europa, es denominado la nueva generación de fondos europeos, pues tiene 3 partes, en la cual a mí me corresponde ese marco general, el ponerles un poco en situación de cómo realiza la Unión Europea sus presupuestos, qué es esto de un marco financiero plurianual, qué diferencia hay entre los dineros de la Unión Europea y los de un Estado miembro, y en particular a qué retos se enfrenta la Unión Europea y cómo los tiene planteados resolver en este contexto, en el marco 2021-2027. Bueno, pues voy a compartir con ustedes la presentación porque al ser virtual creo que es mejor viéndolo así. A ver, que veamos. Aquí está. Bien, bueno, pues yo antes de entrar en materia, como soy la primera y creo que el perfil de los que asisten es muy variado, y vamos a hablar de temas muy particulares, como son fondos, presupuestos, pues creo que antes de entrar en el marco financiero plurianual era importante conocer de manera muy breve, porque sé que no llega ni a media hora cada uno de los que vamos a intervenir para dejarles tiempo a ustedes para que nos pregunten lo que quieran, pues vamos a ver algunas nociones básicas de la presupuestación europea. 4 cositas, pero para que nos quede claro qué es esto de un marco financiero plurianual, por qué se hace en la Unión Europea, en fin, unas nociones básicas. Y una vez que tengamos ese conocimiento, pues entramos en ver cuáles son las particularidades de este periodo, del 21-27. Bien, bueno, pues en cuanto a estas nociones, decirles, lo primero, que hay una gran diferencia entre cómo presupuesta la Unión Europea y cómo presupuesta otra administración pública, como puede ser un Estado miembro, una comunidad autónoma o un municipio. Normalmente, la base de del presupuesto, de la presupuestación de cualquier administración pública es esto que les estoy señalando, es el presupuesto anual. Es decir, un presupuesto no deja de ser una expresión financiera o un documento donde se recogen todos los gastos y todos los ingresos que va a realizar una administración o una empresa durante un año. Bien, bueno, pues la Unión Europea desde 1988, no desde el principio, pero sí desde hace ya bastante tiempo, además del presupuesto anual, elabora marcos financieros plurianuales, que es en lo que nos vamos a centrar. Pero quería que vieran el porqué. ¿Qué ocurre con el presupuesto anual? La Unión Europea, cuando empieza ya por el 58, lo que elaboraba eran presupuestos anuales, como cualquier otra administración pública. Pero es muy distinto. No es lo mismo gestionar un Estado miembro, donde hay un gobierno de un Estado miembro que va a estar, pues en nuestro caso, 4 años, si todo va bien, a llevar a cabo el presupuesto de un proceso de integración que empieza con 6 países y ahora mismo pues estamos 27 y nos tenemos que poner de acuerdo. Es decir, cada año tiene que haber una negociación para decidir cómo nos vamos a gastar y cómo vamos a conseguir esos dineros. Entonces, esto dio lugar a muchísimos conflictos. De hecho, a principios de los 80, pues hubo años en los cuales hubo que prorrogar el presupuesto porque los que estaban entonces en la Unión Europea, pues no eran capaces de ponerse de acuerdo. Entonces dijeron, esto tenemos que solucionarlo de alguna manera, porque es verdad que es distinto. No es lo mismo un Estado miembro que un conjunto de Estados miembros en un proceso de integración. Y además, otra cuestión importante, la Unión Europea empieza a hacer políticas que son más a largo plazo, más políticas de carácter estructural, políticas de cohesión, que vamos a hablar hoy a lo largo del seminario de ellas, y que necesitan contar con una cantidad de dinero para poder ejecutarla. Y además no solo en un único ejercicio anual, sino a más largo plazo, porque desarrollar una determinada zona no se hace de un año para otro, sino que necesita un mayor margen. Entonces, en el 88 se le ocurrió a la Unión Europea la idea de complementar esos presupuestos anuales con un marco financiero plurianual. ¿Qué significa eso del marco financiero plurianual? Bueno, la primera diferencia la encontramos aquí en el plurianual. El presupuesto es anual y el marco va a ser plurianual. ¿Qué es lo que va a recoger? Bueno, pues la Unión Europea establece una serie de objetivos
como decía Maricruz cuando en la presentación, la Unión Europea al final son una serie de valores y una serie de principios. Y en cada momento de su historia, pues ha priorizado una serie de objetivos. Y para conseguir esos objetivos, en muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos, es necesario unas dotaciones financieras, porque la gran mayoría de las ocasiones, pues las políticas tienen que tener un respaldo para poder hacerlas. Bien, bueno, pues una vez que establece esos objetivos, el marco financiero va a ser la expresión financiera plurianual de esos objetivos. Me explico. Si en un momento determinado, por ejemplo, en el primer marco, en el 88-93, la Unión Europea estaba intentando conseguir el mercado único. Bueno, pues el marco financiero plurianual primero va a dotar financieramente a la Unión Europea de los recursos necesarios para poder conseguir ese mercado único. Posteriormente decide crear una unión económica y monetaria, nuestro euro y todas las historias. Pues el segundo marco va a estar dedicado o va a ser la expresión financiera plurianual para poder conseguir ese euro. Entonces, lógicamente, una vez que se establece ese marco, simplemente esa cantidad de dinero que la Unión Europea va a dedicar a esos objetivos, se analiza la situación coyuntural de cada año y se elabora el presupuesto anual. De esta manera, ¿qué consigue la Unión Europea? Pues consigue reducir los conflictos, es evidente. ¿Por qué? Porque ya no tiene que, digamos que esas peleas que se realizaban, peleas por decir algo, ponganle entre comillas, que se realizaban cada año para sacar el presupuesto, ahora, digamos que lo más complejo está entre cada 5 y 7 años. Digamos, el marco financiero plurianual normalmente tiene un marco entre 5 y 7 años. Por lo tanto, ¿va a seguir habiendo discusiones? Sí, pero el presupuesto anual va a ser mucho más fácil. Y le vamos a dar más coherencia a esas políticas estructurales porque van a saber con cuánto cuentan para un periodo de entre 5 y 7 años. Entonces van a poder planificar ese periodo con el dinero que hay disponible para ese periodo. De manera que la Unión Europea con estos marcos pues realmente consigue tener una herramienta bastante valiosa. Ahora, ¿por qué se llama marco? Porque realmente no es un presupuesto. El presupuesto, como les decía antes, es detallado, recoge todos los ingresos y todos los gastos. Aquí el marco financiero realmente es un cuadrito, como les voy a poner al final de mi presentación, pero es un cuadrito donde viene la composición de los gastos, cuáles van a ser las grandes líneas de gasto de la Unión Europea, que lógicamente van a estar relacionadas con esos objetivos de cada uno de los periodos, y a las que la Unión Europea les denomina rúbricas. Rúbricas son como las grandes partidas, las grandes líneas de gasto. Viéndolas podemos ver cuáles son las prioridades de la Unión Europea para ese periodo. Y lo que es más, o por lo menos tan importante, el límite de esos gastos. ¿Cuánto es lo máximo que se va a gastar la Unión Europea en cada una de esas rúbricas en ese periodo que estamos hablando? ¿Y cuál es el total final máximo que se va a gastar la Unión Europea? Entonces, evidentemente, todas estas cantidades tienen que estar relacionadas con esos objetivos. Este marco, esta expresión financiera nos tiene que posibilitar cumplir esos objetivos para finalmente poder cumplir esos valores y esos principios que decía Maricruz en la presentación. Entonces, pues aquí les he recogido, antes de entrar en materia, en el sexto marco financiero plurianual, que es el que nos corresponde hablar hoy, pues un poco cómo ha sido esa evolución. Decíamos, el primero estaba dedicado al mercado único, el segundo estuvo dedicado a la Unión Económica y Monetaria, el del 2000-2006, pues fundamentalmente intentó dar cobertura financiera a las macroampliaciones, fue la época en la que la Unión Europea se amplió al este, pasamos de ser 15 países a los 28 que fuimos antes de que saliera Gran Bretaña, y se incorporaron pues 10 países más o menos de golpe. Luego después, a partir del 2000, la Unión Europea empezó a hacer otra cosa que es bastante interesante, son estrategias transversales. Las estrategias transversales son unos documentos donde la Unión Europea lo que hacía era plasmar cuáles son los objetivos que tenía para la siguiente década. Ahí estuvieron la estrategia de Lisboa, o la más conocida, la estrategia Europa 2020, que ponía encima de la mesa lograr el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, como objetivos a lograr en 2020. Y, obviamente, el marco financiero plurianual de aquella época pues estuvo basado, las grandes rúbricas,
iban a ser el crecimiento inteligente, el sostenible y el integrado. Y el sexto marco, que coincide con el periodo 21-27, normalmente ya digo, entre 5 y 7 años. Y en los últimos años se está cubriendo ese margen de 7 años. Bueno, pues este es un marco muy particular, como podéis imaginar por la situación que estamos viviendo. Cuando se empezó a planificar ni nos imaginábamos lo que era el COVID. Yo no tenía ni la más remota idea de lo que era el COVID-19, ni me sonaba, ni nos lo podíamos imaginar. Y lo que la Unión Europea había hecho era una agenda estratégica, en este caso la Agenda Estratégica 19-24, para marcar cuáles eran las prioridades. Ponía encima de la mesa nuevas prioridades que no se había planteado hasta ese momento y que había que darle cobertura financiera. Pero antes de que entrara en vigor, en 2020, nos llegó la pandemia. Y evidentemente ha tenido que rehacerse todo el marco, porque ahora hay una prioridad nueva y es la recuperación, es gestionar toda la pandemia y a partir del momento en el que superemos la pandemia, pues gestionar toda la recuperación que vamos a tener encima. Y ese es el gran reto. De manera que una de las cuestiones que ha ocurrido, que ahora vamos a ver, es que en esta evolución, al principio, los primeros marcos, pues fue aumentando la dotación financiera de la Unión Europea, porque iban aumentando las competencias de la Unión Europea. Luego se estabilizó. Con las ampliaciones, la Unión Europea decidió que sí, que se ampliaba, pero que no iba a seguir poniendo más dinero, que tenía que hacer más Europa, pero con el mismo dinero o incluso menos. Y aquí hemos dado un cambio. Volvemos a incrementar la cantidad de dinero como vais a ver. Bueno, pues esto en relación al marco financiero plurianual. Ahora voy a centrarme en él, entonces no voy a enrollarme mucho más en cuanto a la parte más teórica. Pero sí quería decir algo de los presupuestos anuales porque tiene que ver. Y creo que va a ser importante para que entendáis luego después las dos intervenciones de mis compañeros. En el presupuesto anual, como os decía, sí que hay con todo detalle todos los ingresos y todos los gastos. ¿Cuáles son los principales ingresos de la Unión Europea? ¿Cómo paga la Unión Europea todas estas rúbricas? Bueno, pues lo primero que hay que saber es que la Unión Europea no tiene impuestos propios. Normalmente una administración pública, un Estado, su principal fuente de ingresos son distintos impuestos. Pues la Unión Europea, aunque siempre ha querido, es su gran, a nivel presupuestario, uno de sus grandes objetivos, pero en la actualidad no tiene un impuesto propio. ¿Cómo se financia? Se financia con lo que se denomina recursos propios. Recursos propios son recursos que le corresponden a la Unión Europea, de ahí el nombre de propios, bien porque se deriven de sus propias políticas o bien porque los Estados miembros se los hayamos cedido. Los primeros, los que se derivan de sus propias políticas, son los recursos propios tradicionales. Y aquí el más importante son los aranceles. Los aranceles pues cuando un producto chino entra en la Unión Europea tiene que pagar un arancel, la política arancelaria es común desde la Unión Europea y obviamente pues esa parte se la queda para financiarse. Además, los Estados miembros tenemos que contribuir a la Unión Europea con un recurso que se denomina IVA y con un recurso que se denomina PNB, Producto Nacional Bruto. El recurso IVA es distinto del impuesto IVA que conocéis. El impuesto IVA corresponde a los Estados miembros y la recaudación se la quedan los Estados miembros. Pero tomando la base de IVA, pues se calcula cuánto el Estado tiene que contribuir a la Unión Europea en función del IVA. Y el recurso más importante, el que financia más o menos el 70% del presupuesto europeo, es el recurso PNB. Es decir, es un recurso por el cual los Estados miembros nos comprometemos a contribuir a la Unión Europea en función de nuestra riqueza, en función de nuestro Producto Nacional Bruto, aplicando un porcentaje que también está en torno al 0,7%. Está en torno, ahora veremos un poco. Y en el nuevo marco vamos a hablar de que aparecen nuevos recursos, porque, como hemos dicho, va a aumentar el volumen y, por lo tanto, es necesario obtener nuevos recursos. Y luego, en el estado de gastos, tradicionalmente han destacado al principio la agricultura y hoy, hasta el marco actual, pues la cohesión y la agricultura. Y en cuanto a los principios en los que se basa el presupuesto, son muy parecidos a los presupuestos de los Estados miembros o de una comunidad autónoma, pero hay una diferencia que sí quería poner de manifiesto y por eso he recogido ahí he puesto aquí principios en la transparencia para que no se me olvide, y es que la Unión Europea, el presupuesto de la Unión Europea no puede tener déficit.
o en principio, salvo excepcionalidades en las que vamos a incurrir ahora, el presupuesto europeo no tiene déficit, no puede tener déficit porque la Unión Europea en principio no tiene capacidad de emitir deuda pública. Esta era una característica hasta este marco. Pero vamos a ver cómo las situaciones tan particulares, tan difíciles que estamos viviendo, pues han hecho que busquemos un poco las vueltas para poder conseguir más dinero, que al final es lo que necesitamos. Bueno, pues hasta aquí esas nociones básicas y vamos a entrar en la presupuestación del 2021-2027. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en este periodo. ¿Qué es lo que aporta la Unión Europea para superar esta flechita que ponemos aquí, que sería el COVID, la pandemia? Bueno, pues lo primero, le he puesto varias flechas, se incrementa el volumen. El volumen total que va a tener la Unión Europea para este periodo, para este nuevo marco que tiene que hacer, se duplica. En el marco anterior, el marco del 14 al 20, no llegábamos al billón de euros para todo ese periodo. En el periodo actual, en este periodo 2021-2027, la Unión Europea ha conseguido una dotación total de 1,8 billones de euros. Por lo tanto, lo multiplica. Y además le da una mayor flexibilidad. Una de las características es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de incertidumbre. Y en tiempos de incertidumbre es muy importante, claro, no sabemos lo que va a pasar. Y aquí estamos hablando de un marco de 7 años. Pues es necesario que ese marco sea lo suficientemente flexible para adaptarse a lo que nos vaya viniendo. Lógicamente con estabilidad y evitando desviaciones de gastos, pero más flexible. ¿Cómo consigue la Unión Europea movilizar este 1,8 billones? Bueno, pues una parte corresponde al marco financiero plurianual que nos tocaría, al marco financiero plurianual 21-27. Está un poquito incrementado, porque si ven esta parte de aquí en azul claro, va a ser un poquito más de 1 billón de euros. El anterior era un poquito menos de 1 billón de euros. Por lo tanto, lo ampliamos. Pero, claro, con esos recursos propios que les decía antes, es muy difícil poder movilizar más cantidad, porque al final todo depende de lo que ponemos los Estados miembros. Y los Estados miembros ahora mismo, con la que tienen encima, no están para poner mucho más a la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea, el gran reto fue decir, necesito movilizar más, pero no puedo hacerlo con esas contribuciones, con esos recursos propios. No puedo subir ese porcentaje de recurso PNB para obtener más cantidad. Y ahí entra el Next Generation, nueva generación de la Unión Europea, que se plantea para movilizar hasta 750.000 millones de euros más. ¿Cómo lo va a conseguir? Aquí no voy a entrar mucho porque va a ser la segunda intervención quien os desarrolle, pero un poco para que veáis cómo complementa. Aquí, basándose en esa excepcionalidad que os decía, en principio la Unión Europea no se podía endeudar, no podíamos tener déficit, pero en situaciones especiales el Tratado de Lisboa, en su artículo 122, nos permitía cierto margen, y es el que ha aprovechado la Unión Europea. Y los juristas especialistas en esto, que no es mi caso, pues, vieron un poco cómo se podría conseguir. Aquí la historia es que este dinero la Unión Europea lo va a conseguir de los mercados financieros. La Unión Europea emite empréstitos a largo plazo, lo va a devolver entre el 2028 y el 2058, y con esta gran cantidad de dinero va a conceder préstamos a los Estados miembros, que a su vez luego tendrán que devolver, y con ello pues se podrá devolver lo que hemos pedido, pero también otra mitad a subvenciones a fondo perdido a esos estados que más lo necesiten. Ahora veremos cómo consigue esa excepcionalidad la Unión Europea, pero que veáis que lo primero y más importante de esta presupuestación es este incremento de volumen, y que ese incremento de volumen no ha hecho que aumenten esos recursos propios, sino que se ha hecho como un nuevo instrumento. Bueno, pues además de incrementar el volumen, el segundo elemento sería nuevas prioridades de gasto.
la Unión Europea dice, bien, hay que inyectar dinero en Europa para garantizar la recuperación. Pero además de la recuperación, no puedo olvidarme de esas prioridades que estaban recogidas en la agenda estratégica ya desde el 19 y que son importantes para los valores de Europa. Y en este caso hablo de la transición ecológica y la transición digital, que van a ser dos valores transversales que van a estar presentes en todo el fondo, en todas las rúbricas. No es que haya una rúbrica específica para transición ecológica o transición digital, sino que cuando hablemos de cohesión, cuando hablemos de investigación, cuando hablemos de política agraria, tienen que estar presentes. Ahora lo vemos. Y finalmente el tercer elemento de esa nueva presupuestación son esos nuevos recursos propios que les decía. Es decir, además de estos empréstitos por los cuales vamos a movilizar 700.000 millones de euros, también la Unión Europea plantea nuevos recursos con los que financiar este marco y con los que, en la medida de lo posible, poder devolver anticipadamente la parte que se pueda de esta cantidad. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a ver esas prioridades de gasto y esas rúbricas que decíamos que son lo que componen el marco financiero. Aquí, de nuevo, pues uso una infografía de la Unión Europea porque me parece bastante gráfico para ver las distintas rúbricas. Las rúbricas son estos numeritos que hay en naranja, desde el 1 hasta el 7, y coinciden con las nuevas prioridades de gasto, que están en función, como decíamos, de la agenda estratégica y de la recuperación de la pandemia. La agenda estratégica, ¿cuáles son sus prioridades? Pues muy resumidamente son estas 4. Proteger a los ciudadanos y a las libertades, a los ciudadanos europeos y a las libertades, esos valores de los que venimos hablando. Proporcionar una base económica sólida y dinámica. Es decir, buscar cómo Europa puede ser competitiva. Pero tenemos que construir. Tiene que tener una base económica sólida, pero económicamente Europa tiene que ser climáticamente neutra, objetivos ambientales, ecológica, justa y social, objetivos sociales. Es decir, esta parte económica combinada con una parte ambiental y con una parte social. Y además promover los intereses y valores europeos en el mundo. Fíjense que no solo son los intereses y valores, ese modelo europeo, poder traspasarlo también al resto del mundo. Era un poco lo que planteaba la agenda estratégica. Y en base a esto había unas nuevas prioridades. Pues dotar más a las migraciones, a los refugiados, a temas, esta parte del justa y social y de defender esos valores en el mundo, para lo que la Unión Europea no había tenido suficientes recursos financieros en marcos anteriores. Y seguir promocionando esa transición ecológica y esa transición digital. Pero entre medias se nos viene encima la pandemia y tenemos que ampliar esas prioridades de gasto con el colaborar con la recuperación. Colaborar primero en superar la pandemia y segundo en ayudar a la recuperación. Bueno, pues esas rúbricas, esas grandes rúbricas, es interesante esto. En cada una de estas rúbricas aquí ya hemos metido las dos, el marco financiero plurianual en azul claro y cómo completa el Next Generation, este nuevo instrumento sacado de esos empréstitos, cada una de esas rúbricas, aunque fundamentalmente lo vamos a ver en la segunda. La primera rúbrica hace referencia al mercado único, a la innovación y a la economía digital. Esto fundamentalmente es el dinero que gasta la Unión Europea en fortalecer ese mercado interior que tenemos en los 27 países. Y principalmente es a través de investigación, desarrollo, innovación, inversiones. Esa sería la primera. La segunda, donde está prácticamente ese nuevo fondo, ese Next Generation, es la cohesión, a la que ponemos también el adjetivo de resiliencia y de valores. Es decir, hay que seguir cohesionando los territorios de la Unión Europea porque no todos están en las mismas circunstancias, pero además tenemos que conseguir que resistan, que sean capaces de darle la vuelta a la crisis que tenemos encima y crear esa base económica sólida, climáticamente neutra, justa, social, etc. El tercer pilar es el pilar que normalmente ha estado dedicado a la política agraria y al medio ambiente. Son los recursos naturales y el medio ambiente. Estas tres rúbricas, evidentemente con menos cantidad, pero las hemos tenido presentes en los marcos anteriores. Pero aparecen esas nuevas prioridades.
tenemos esta cuarta rúbrica de migraciones y gestión de fronteras que no existía específicamente. Sí había un dinero para ello, pero no estaba explícitamente y aquí ha aumentado bastante. En esta no hay del Next Generation, fíjense que aquí en el redondelito no tenemos nada de azul oscuro, pero aparece esta prioridad también. El 5 tiene que ver con la seguridad y con la defensa, y el 6 con esos valores y esos intereses europeos en el mundo. Es vecindad y resto del mundo. Y el 7 siempre está presente, es un poco la administración pública, son los gastos que tiene la Unión Europea pues para cubrir esos gastos corrientes de administración. Y aquí he puesto, solo por recoger algún ejemplo, porque hay más instrumentos de flexibilidad, pero hemos dicho que el marco tiene que ser más flexible, porque no sabemos qué va a pasar entre el 2021 y el 2027 con la incertidumbre que tenemos encima. Primero porque antes del bicho, antes de la pandemia, ya nos estábamos recuperando de la gran recesión y ahora nos llega la pandemia. Bueno, pues un instrumento es la reserva de adaptación al Brexit, para el cual la Unión Europea pues, ha dejado 5.000 millones para aquellos países o para aquellos sectores que tengan necesidad, porque evidentemente esto va a influir bastante. Bueno, y en cuanto a los nuevos recursos propios, he puesto aquí, además de los existentes de estos que les contaba, la Unión Europea ha creado ya tenemos otra forma de contribuir a ese marco y de poder conseguir ese mayor dinero, va a ser, los Estados miembros vamos a contribuir de manera inversamente proporcional al plástico que no reciclemos. Es decir, que tenemos una contribución a la Unión Europea en base al plástico que no reciclemos. De manera que con esto la Unión Europea consigue dos cosas. Consigue, por un lado, más recursos, pero por otro lado, consigue esa parte de esos objetivos transversales medioambientales que estábamos diciendo. Y además, estos otros recursos que están aquí todavía no han empezado, está debatiéndose sobre cómo se va a introducir, son impuestos también medioambientales o impuestos digital o impuestos sobre transacciones financieras, ya digo, se están debatiendo, para conseguir recursos con los que poder reembolsar anticipadamente el Next Generation. Y en principio empezarán a introducirse en enero del 23 el primero. Los demás están algunos de ellos incluso sin fechar. Pero para poder pagar ese Next Generation, lo más importante es que ese techo, ese límite que incluyen los marcos financieros plurianuales, se ha aumentado, como decía en la primera transparencia. Ya no estamos, en el marco anterior, el techo de recursos, lo máximo que se podía gastar la Unión Europea era un 1,23% de su Producto Nacional Bruto. Ahora va a ser un 1,46%. ¿Por qué? Porque ya hemos superado ese billón. Pero además, para poder conseguir esos empréstitos que estaba diciendo en los mercados financieros y poder financiar el Next Generation, la Unión Europea amplía temporalmente ese margen o puede ampliar hasta un 0,6% más. De manera que el techo se nos quedaría en un 2%. Este ha sido un poco lo que ha hecho para poder poner. Y aquí tienen, y ya termino porque creo que me he comido un poquito más de tiempo de la cuenta, aquí sería el marco como tal cual es. Tendríamos los 7 años con cada una de las rúbricas y con las cantidades que están presupuestadas para cada una de esas rúbricas. Y el techo final, que es lo máximo que se podría gastar la Unión Europea. Y sin más dilación, pues agradecer a todos que me hayan escuchado. Y quedo a su disposición para al final responder a las preguntas que sean. Muchas gracias, Eva, y lo siento porque el retraso que se incorporó fue culpa mía, que comencé tarde y encima utilicé unos minutos en la presentación y en dar los buenos días. Muchas gracias, yo creo que ha sido interesantísimo y además clarísimo. Y bueno, nos ha dejado intrigadísimos para pasar a la segunda de las ponencias, en la que Marina Martínez nos va a contar efectivamente qué es esto del Next Generation, ¿no? La gran modificación en este nuevo marco, la gran novedad de este nuevo marco financiero para el 21-27. Así que, Marina, muchísimas gracias por aceptar la invitación
Creo que lo más fácil es que seas tú misma la que hagas una mínima presentación de quién eres y por qué vas a hablarnos de esto. Y Venga, cuando quieras tienes la palabra. muy bien, muchas gracias. Se ve, ¿no? La pantalla, he compartido bien y tal. Perfectamente, Vale, perfectamente. pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que solo escuchando a Eva ya me ha parecido súper interesante y estoy muy agradecido de que me hayáis invitado. Mi nombre es Marina Martínez, soy doctora en Ciencias Físicas y, bueno, trabajo en la oficina del CEDETI con sede en Bruselas. Soy la coordinadora del programa de especialización en gestores de programas europeos, en concreto de programa Marco, que es principalmente el duty de CEDETI respecto a programas europeos. Principalmente hay también otros, pero sobre todo el más importante en temas de I+D+I, tanto en dotación como en intensidad de financiación. Y nada, quería agradecer a los organizadores, al Centro de Documentación Europea de la Universidad y también a los asistentes que estáis ahí, hasta 175 he contado, pues que paséis este ratito con nosotros y que, bueno, y que después pongáis vuestras preguntas y podamos tener una conversación. La verdad es que he aprendido mucho de la ponente anterior, porque efectivamente esta nueva dotación de estos 750 y pico mil millones de euros no sale de la nada. Y bueno, aunque una parte sí que es cierto que, como veréis, pues se va a devolver en forma, porque son préstamos a los Estados miembros, hay otra que es subvención y que, bueno, como me han explicado Eva, pues bueno, pues se necesita generar una serie de recursos propios para poder hacer frente a todos estos gastos y de alguna manera ir restableciéndolos. Como os he comentado, en la oficina SOS del CEDETI en Bruselas, la Spanish Office for Science and Technology, además de coordinadora del programa de especialización, soy punto nacional de contacto para el clúster 3 de sociedades seguras en el próximo programa Marco para los próximos años. Y bueno, paso ya a lo que sería mi presentación o las slides que he preparado. Posiblemente y seguramente con todas las noticias que hay en la actualidad, pues habéis oído, pues ya hace unos 10 días o así, pues que el Gobierno había enviado el Plan Nacional, la propuesta de Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a la Comisión Europea. ¿Vale? Previamente, la semana anterior o 10 días antes, había habido la presentación del documento definitivo que se iba a presentar a la Comisión Europea sobre el plan de recuperación económica y de resiliencia de España. Y bueno, pues el presidente pues hizo una rueda de prensa explicando pues sucintamente ampliando un poco más los diferentes capítulos de inversión y de impulso que proponía España a la Unión Europea en cuanto a gastar esos recursos que van a llegar a España. Entre medio, pues a principio de año ha habido conferencias en cuanto pues las pistas que se habían dado de cómo se iba a articular ese plan de recuperación en España, pues a través de unos grandes proyectos de inversión estratégicos, porque en el fondo la Unión lo que pretende con esta ayuda es dar un impulso, ayudar a los Estados miembros a efectivamente salir de esa crisis económica, a encauzar esa salida de la crisis económica, pero como muy bien ha dicho Eva, no de cualquier manera, sino siguiendo la senda de lo que sería la digitalización y la sostenibilidad de recursos, de procesos y una mejora de la competitividad industrial. Esto desde el punto de vista, pues podríamos decir, más económico, y desde el punto de vista social, pues que fuese de forma inclusiva y incluyendo a no dejando atrás a nadie, ¿no? Bueno, pues se habían explicado un poco a más detalle este programa. Hay este plan nacional
No obstante, también a principios de enero, voy yendo, como veis, voy yendo de delante hacia atrás, ¿no? De cuál es la cronología de los hechos, ¿no? En cuanto a las noticias que os pueden haber llegado de este plan nacional que forma parte o que formará parte y se beneficiará de estos fondos Next Generation EU. A principio de año, la comisión que había recibido un draft sobre ese plan nacional de recuperación, pues ya nos había dicho que le parecía estupendo, pero que bueno, que necesitaba mucha más definición y concreción en las acciones. Esto es bueno, una repetición de lo que nos había indicado la presidenta de la Unión y el grupo de trabajo de recuperación y resiliencia a principios de diciembre, que bueno, pues que estaba bien, pero que se necesitaba un poco más de trabajo en cuanto a la concreción para poder dar ese visto bueno. Y bueno, pues ¿qué es ese fondo, ¿no? Next Generation EU, el plan de recuperación de la Unión? Como bien ha comentado la ponente anterior, en 2020, a principios de 2020, yo me acuerdo muy bien, el 10 de marzo, tenemos una comunicación desde FEDET y Madrid, todos a su casa. Y entonces empieza el confinamiento debido pues, a esta crisis sanitaria que es la pandemia COVID-19, que posiblemente no será la única, ¿no? Pero sí que es la primera que ha sacudido a la Unión Europea en estos tiempos modernos de una forma tan acuciante y no solo y que ha salido fuera de lo que es el perímetro de la Unión y que es una crisis sanitaria a nivel global como hay pocos precedentes en la historia de la humanidad moderna. El 27 de mayo lo que hace la comisión de la presidenta von der Leyen, después de unas semanas, unos meses de elaboración, presenta un plan de recuperación económica de la Unión Europea por valor de, como ha comentado, pues de unos 750.000 millones de euros, que lo que quiere es, de alguna manera lo que quiere es impulsar esa recuperación económica que ya venía un poco tocada en situación pre-COVID. El 21 de julio del año pasado, los jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre extraordinaria llegaron a un acuerdo histórico sobre la cantidad final y sobre la distribución a grandes trazos de este paquete de ayudas. ¿De acuerdo? Entonces, hoy tengo que quitar esta frase. Y a partir de este momento, pues bueno, pues en qué consistía esa propuesta de la Comisión, de la cual estos Estados miembros llegaron a un acuerdo en julio del año pasado, un acuerdo a grandes trazos. Bueno, pues constaba de 3 pilares, básicamente un pilar que estaba formado de instrumentos y de ayudas para apoyar a los Estados miembros ayudas directas y salir reforzados de la crisis, es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que son pues unos 672.000 millones de euros en préstamos y subvenciones, principalmente. Después el pilar 2, que estaba orientado básicamente a impulsar la inversión privada y ayudar a las empresas en dificultades, una serie de ayudas que van en esta línea, y el pilar 3, que va en el refuerzo de una serie de programas que son comunes en la Unión Europea y que, que van en la línea de apoyar y de acelerar la transición ecológica y la transición digital de los Estados miembros. Pues ahí tenemos en este paquete de ayudas, pues estaban las ayudas destinadas, por ejemplo, a Horizon Europe, a programa Marco, pero también a otros programas como el programa de salud de la Unión Europea, que pasó a llamarse EU Health Program, y que, bueno, pues se le dotaba de mayor cuerpo en esta propuesta de la Comisión Europea. ¿Vale? Durante estos meses y hasta finales de diciembre y hasta finales de 2020, esa propuesta de la Unión Europea en sus detalles más concretos pues fue negociándose más a nivel de cada uno de los capítulos, y vemos que la propuesta de la Comisión de cómo se iban a repartir estos 750.000 millones de euros era, como os he comentado, por una parte, los 672.000 millones de euros en el Recovery and Resilience Facility, RRF,
y que es el grosso, y después un 10% aproximadamente en una dotación extra a programas específicos propios de la Unión. De estos, del gran grueso, es decir, de los 672.000 millones de euros, pues aproximadamente la mitad fueron se pretende que sean en forma de préstamos que se les dan a los Estados miembros y que tienen que devolver, obviamente, y hay otra parte, pues un poquito menos de la mitad, que pasan a ser subvenciones, es decir, transferencias directas a los Estados miembros. Vamos a ver cada una de estas partes. Las dotaciones directas a los Estados miembros a través del RRF, de la Resilient Recovery Facility. Esta parte, digamos, izquierda, de lo que sería el diagrama. Pues lo que pretende es, a través de la parte, hay una patita de subvención, que serían unos 312.000 millones de euros, lo que pretende es la repartición de una serie de fondos, de ayudas directas o de transferencias directas a los Estados miembros, pues distribuidas en función de su Producto Interior Bruto, de su población, de la situación económica, etcétera. Lo que pretende, bueno, pues en el caso de España, la repartición que propuso la Unión Europea en direct grants, es decir, en transferencias directas, pues era alrededor de unos 70.000 millones de euros, repartidos entre pues un 70% en los años a ejecutar en los años 2021-2022 y el resto en 2023. Es decir, estas ayudas directas pues se tenían que ejecutar en estos programas, en estas actividades de recuperación que el país debe llevar a cabo entre 2021 y 2023, gastando alrededor de un 70% los 2 primeros años y el resto el último año. ¿Vale? Bueno, las cantidades pueden variar un poco si estás después de las negociaciones, que una cosa era la propuesta de la Comisión. Esta propuesta de la Comisión, como habéis oído a lo largo de todo el otoño del año pasado, pues estuvo en discusión entre los países del norte, los países del sur de la Unión, que si los frugales decían que si menos ayudas directas y más préstamo, que si más commitment, más compromiso por parte de los estados que recibirían mayor cantidad de ayudas directas, que si limitar estas ayudas directas, etcétera. Bueno, a finales de noviembre, pues estas ayudas la cantidad que se proponía transferir a España, pues eran alrededor de unos 76.000 millones de euros en lo que eran ayudas directas. ¿Y qué pasa en la parte de préstamos? Bueno, pues la parte de préstamos, que eran unos 360.000 millones de euros, pues a España le tocan pues alrededor, según los números de la propuesta de la Comisión, desglosada en los años 2021, 2022, 2023, etcétera, y bueno, en precios constantes, pues alrededor de unos 72.000 millones de euros. Estos números, pues si queréis revisarlos, los del acuerdo final, os puedo pasar los números del Consejo. No obstante, tomarlos un poco con pinzas porque, como sabéis, hemos presentado este plan de recuperación el 30 de abril. Ese plan de recuperación está ahora, digamos que en evaluación, durante unos 12 meses aproximadamente, durante los cuales pues la Comisión, en concreto la Task Force y diferentes organismos europeos que se revisarán ese plan de recuperación con las diferentes medidas y los presupuestos asignados a cada una de estas medidas, de esas actividades que se proponen, pues pueden sufrir ligeras modificaciones. ¿De acuerdo? En cualquier caso, pues bueno, de ahí salen de los 76.000 en forma de transferencias directas y de los 72.000 en formato de préstamo, salen los 140 y pico mil millones de euros que estáis oyendo en toda la prensa desde diciembre hasta la actualidad, pues que deben de llegar a España, ¿vale? En 2021, y de los cuales aún, os recuerdo que aún no hemos visto nada, ¿vale? Porque hemos enviado nuestro plan de recuperación y de resiliencia nacional, y ese plan hasta finales de junio máximo la Comisión y las instituciones europeas tienen de tiempo para revisarlo. Vale.
¿Qué es lo que nos pide? Estamos hablando del Plan Nacional, ¿no?, de Recuperación y de Resiliencia. ¿Qué es lo que pide la Comisión Europea a los beneficiarios, a los Estados miembros beneficiarios de ese plan? Pues básicamente lo que pide, aparte de que se alineen con las prioridades de la Comisión Europea, que muchas de ellas tienen que ver con I+D+I, como ha comentado Eva, pues por ejemplo que se alineen con las prioridades del Green Deal en cuanto a sostenibilidad, circularidad, biodiversidad, estrategia Farm to Fork para todo lo que es la cadena de alimentación y de producción de alimentos. Por ejemplo, todo el tema de el punto 2 de Economy that Works for the People, en el cual pues incluye la estrategia de género, pero también el crecimiento de herramientas para crecimiento de las empresas, especial para apoyo a las pymes. El tercero, por ejemplo, que es todo el tema de la digitalización en todos los sectores y actividad económica y social de la Unión Europea, y que ello incluye, por ejemplo, pues un plan para dotar de esas herramientas, dotar de esas habilidades tanto a los trabajadores que están en activo como a los que se tienen que incorporar al mercado de trabajo o que están en vías de incorporarse al mercado de trabajo, como también en los planes de educación y de formación a todos los niveles. Hay otras prioridades más relacionadas pues con la seguridad, más relacionadas con la cooperación internacional o con las relaciones internacionales, y también con los valores de la Unión en cuanto a democracia. ¿Quién son los que revisarán en principal o que llevarán la coordinación de esa revisión de los planes nacionales? Pues es la Recovery and Resilient Facility, la Recovery and Resilient Task Force, RECOVER, que se puso en marcha a partir del 16 de agosto de 2020, en la cual pues contamos con una española, que es María Teresa Fábregas Fernández. Bueno, y lo que pide, lo primero que hizo RECOVER pues es recordar a los Estados miembros pues que tienen, además de esas digamos directrices o de esos objetivos de la Unión Europea, pide también alineación con las recomendaciones que el semestre europeo propone a los Estados miembros. En concreto, pues si queréis ver cuáles son las relacionadas con España, pues cuáles son las recomendaciones que nos hicieron de tomar medidas en 2020-2021. Pues uno, intentar pues fomentar la inversión, contener la deuda y reforzar, por ejemplo, la capacidad y la resiliencia del sistema sanitario, también los trabajadores del sistema sanitario, también todo lo que hace referencia a productos médicos y infraestructuras esenciales. El segundo gran punto de las recomendaciones que hacía la Unión a España durante el semestre anterior, pues era intentar poner en marcha políticas y acciones, digamos, más eficientes para preservar los puestos de trabajo, incentivos para la contratación, el desarrollo de mejor calificaciones, ese desarrollo de mejor, digamos, skills de los trabajadores para ser, digamos, más atractivos en el mercado y poderse incorporar al mercado laboral, por ejemplo, adquiriendo competencias en nuevas tecnologías que hasta el momento pues igual estaban, digamos, limitadas a un entorno pues igual a veces más del tipo de investigación y tal, pero que han saltado a todo lo que es nuevos productos, nuevos servicios, no solo a nivel europeo, sino a nivel global. La tercera de las acciones iba orientada a las pymes, que son las que tal vez están sufriendo más, y los autónomos en esta crisis. Pues promover la inversión privada, ayudar a estas empresas y a los autónomos a hacer esa transición ecológica y digital, ayudar a lo que es, pues en nuestro caso, por ejemplo, el negocio en el cual estamos Fedeti o el mandato en el cual estamos Fedeti, todo el tema del impulso, la investigación, la innovación, la utilización de fuentes de energía limpia, todo esto tendría que ver más con todo el tema de Green Deal, ¿no? Y sobre todo mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Bueno, pues con todo esto también lo que nos pide la Unión Europea, que en nuestros planes nacionales tengamos como directrices no solo el generar trabajo en la línea de transición verde y digital, sino también estas inversiones y reformas que fuesen orientadas pues a algunas o todas de estas flagships, ¿no? Pues por ejemplo, potenciar todo lo que son energías renovables, eficiencia energética de los edificios, porque el challenge no está tanto en nuevos edificios, sino en intentar hacer más eficiente
efectivamente el parque de edificios actuales, todo lo que es la transición a la electrificación o al consumo serían combustibles más sostenibles por parte de lo que es el parque móvil europeo, todo lo que es la digitalización que necesitará pues una banda ancha suficientemente eficiente, la digitalización de la administración pública, todo lo que es, pues bueno, pues todo esto también necesitará no solo de una red, sino de procesadores, de máquinas de alta capacidad y sobre todo ello necesitará gente preparada para saber utilizar todas estas nuevas tecnologías. Bueno, pues con estas, a partir del 15 de octubre la Comisión abrió la ventanilla hasta el 30 de abril aproximadamente la fecha de deadline para recoger estos planes nacionales. Lo que pedía es pues que le vayamos entregando unos drafts de estos planes nacionales, en lo cual lo que quería ver es que al menos el 37% del gasto fuese orientado a las prioridades del Green Deal y al menos el 20% a los de transición digital. Y aquí a continuación os pongo unas fichas porque la Comisión también hizo unas guidelines de qué es lo que quería ver en los capítulos, por ejemplo, de transición digital. Pues yo qué sé, pues inversiones en mejorar las tecnologías microelectrónica chip europeo, ¿vale? O mejorar los servicios que dan las plataformas y todo el tema de supercomputación, todo el tema de tecnologías digitales avanzadas. ¿Qué es lo que quería ver, por ejemplo, en acciones del Plan Nacional que estuviesen relacionados pues, con energías renovables, con hidrógeno? Bueno, pues qué reformas era necesario pues, para incorporar esta serie de energías renovables, como por ejemplo el Heating and Cooling District, cómo se podía apoyar también la implantación de energía del hidrógeno. En el tema de Skills, Education and Training, por ejemplo, aquí a las universidades les daba también digamos, un rol importante en todo lo que es pues, ayudar a generar una formación profesional que le llama aquí Vocational Education and Training de calidad, que estuviese al día de estas últimas tecnologías, todo lo que es aprendizaje de las tecnologías ICT, no solo para la gente que están en la universidad y los investigadores, sino para también una formación continua para lo que es trabajadores en general. Y en el tema de la administración pública, pues todo lo que es digitalización, por ejemplo, en el sector de la salud, digitalización en la administración relacionada con tasas, con fiscalidad y en renovación del parque de edificación, pues por ejemplo, cómo se pueden reusar, reciclar infraestructuras. Si habéis oído ahora pues la nueva Bauhaus Initiative, que lo que intenta pues es renovar una arquitectura que sea amigable, que tenga también una función social, que sea económica y sostenible desde el punto de vista de recursos, sin dejar de lado pues todo lo que es ese lado más estético. En lo que es la movilidad urbana, pues esa movilidad que sea más seamless en las ciudades, pero también en desarrollo periurbano. Bueno, pues en resumen, esto es lo que les piden básicamente a los planes nacionales. ¿Y dónde estamos ahora? Pues como habéis visto, el día 30 se hizo el anuncio de que habíamos entregado la versión definitiva de nuestro plan nacional. Hasta final de junio, pues las entidades europeas evaluarán esas inversiones, esas reformas y propondrán cambios. Esos cambios, pues bueno, pues se tendrán que hacer esas modificaciones relativamente rápido, porque lo que se pretende es que a final de julio, antes de agosto, pues se pudiesen elevar esos planes nacionales modificados al Consejo para su aprobación, con la idea de que en pocas semanas pues se pudiese dar la luz verde a la primera financiación, es decir, que llegase físicamente, que llegase efectivamente al menos ese dinero del Next Generation EU a los Estados miembros, al menos en un preavance de un 13% del total del monto que nos correspondería, y los de siguientes desembolsos pues 2 veces al año, en función de objetivo cumplido, que es una diferencia importante y significativa respecto a la manera en cómo se había apoyado a los Estados miembros y en general hasta el momento.
vamos a ver, ¿os acordáis que la otra patita del Next Generation EU pues están los 77.500 millones de euros? ¿Y eso cómo se divide? Bueno, pues se divide en mecanismos específicos de la Unión. Uno, lo que es el REACT EU, que sería, bueno, que estaría dividido en el apoyo a lo que sería al FEDER, al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al FEAT, al Fondo de Ayuda Europea a Personas Más Desfavorecidas, y los otros 30 billones a programas que especificaré más adelante. El REACT-EU, pues a partir de aquí, pues por ejemplo, se pueden utilizar estos fondos para generar, para apoyar inversiones para el mantenimiento de los empleos, para los trabajadores autónomos, para fomentar la creación de empleo juvenil, que en nuestro caso, en nuestro país es tan importante. ¿Qué sectores? Pues en todos los sectores económicos, pero especialmente los más significativos para cada Estado miembro. Pues por ejemplo, en el nuestro, pues no sería de extrañar, pues por ejemplo, apoyo al turismo, apoyo a la cultura, esto destacaba también la Comisión, en acciones que ayudasen a esa transición pues verde y también transición digital, por ejemplo, en el caso de estos dos sectores, ¿no? Simplemente quería comentar aquí que el futuro del Fondo Social Europeo, a partir de 2021, se junta el Fondo Social y el Fondo Europeo de Desarrollo, y se llama el Fondo Social Europeo Plus, y con el objetivo de, pues eso, continuar con invertir en el empleo juvenil para mejorar la tasa de empleo juvenil, en combatir la pobreza infantil y en el desarrollo de las capacidades a través de una formación continua, formación orientada en esas nuevas tecnologías, en esos nuevos empleos que serán necesarios a través de esa reestructuración del mercado laboral. Y la otra patita, la última, la de los 30.000 millones de euros, pues en programas como por ejemplo Horizon Europe, que al final pues conseguimos unos 5.000 millones de euros, InvestEU, el Fondo de Desarrollo Social, el Fondo de Transición Justa y RescueEU. Vamos a hacer una pequeña slide de cada uno y con ello acabaré. Bueno, en el caso de Horizon Europe, al final quedó una cantidad de unos 95.500 millones de euros para el periodo 2021-2027. Horizon Europe es el nombre del programa marco, y principalmente el dinero extra que le llega de Next Generation EU viene a reforzar pues investigación en salud, obviamente, investigación sobre todo en digital, e investigación en todo lo que tenía que ver con el Green Deal, es decir, clima, energía y movilidad, además del EIC, el European Innovation Council, que es el apoyo o la ventanilla de apoyo a los investigadores, a los emprendedores, a estas pymes y emprendedores que tienen ideas disruptivas que pueden generar productos y servicios en el mercado realmente que marquen la diferencia. Esto es a ejecutar el 70% en los 2 primeros años. InvestEU es un fondo de la Unión que básicamente lo que quiere es apoyar también la innovación, pero a través ya no de subvención, como es el caso de Horizon Europe, sino a través de inversión, es decir, de instrumentos financieros. Se quiere apoyar, pues como ve, se quiere apoyar lo que es la investigación y la innovación, no quedándose solo en la investigación e innovación, sino ayudando también al siguiente paso, pues que sería desde la comercialización, el crecimiento de las empresas innovadoras, el crecimiento de los emprendedores, etcétera. Ayudas directas, bueno, ayudas a lo que sería o instrumentos financieros orientados y hechos a medida de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, y también inversión en todo lo que sea pues el desarrollo de todas esas digamos, capacidades de las personas, ¿no? Esas, digamos, habilidades, ¿vale? En cuanto al Fondo de Transición Justa, que tiene que ver, pues, ayudar a aquellas regiones dentro de los Estados miembros a partir principalmente de, digamos, que son préstamos, pues hacer esa transición de las energías fósiles a energías renovables. En el caso de España, pues ¿a qué regiones básicamente va orientado el Fondo de Transición Justa energética? Pues Asturias, León, Palencia, Cádiz, La Coruña, Córdoba, Almería y Teruel, de las cuales pues vemos que de estas 7 o 8 regiones, al menos 3 están situadas en Andalucía. Y RescueEU
es la evolución del antiguo Civil Protection Mechanism, que, bueno, pues como bien el nombre dice, era un apoyo de la Unión Europea a todo lo que es protección civil. En el siguiente periodo, 2021 en adelante, está enhanced, está ampliado a todo lo que es pues, el tema de crisis, de respuesta delante crisis, como podrían ser el tema de las pandemias. También otro tipo de eventos, como podrían ser catástrofes de tipo químico, de tipo biológico, de tipo radiológico, para tener una respuesta conjunta. Y bueno, y como resumen a nivel de Estado miembro, pues bueno, pues que sepáis que a principios de este año, principalmente, sí, esto era, no, el 7 de octubre lo que se presentó también es que de los 70 y pico mil millones que eran transferencias directas al Estado miembro, pues de lo que eran transferencias, es decir, de lo que eran grants, pues se iba a hacer, esto ya lo explicará mejor el next speaker que nos acompaña a continuación, explicando cómo se van a canalizar esos fondos. En el caso de Andalucía, pues básicamente explicaba un poco los detalles de ese plan, ¿no? Que si, por eso he puesto estas slides aquí por si os interesa. Para tener un poquito más de detalle de cada una de estas 10 medidas. Ahora estamos en el estadio este, pues bueno, pues ahora estamos esperando a ver qué modificaciones o qué cambios nos proponen. La semana pasada, un primer paquete de expertos se revisó ese Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Los comentarios son que, bueno, que en cuanto se refiere a las prioridades relacionadas con el Green Deal están bien definidas, pero que se necesitan mayor precisión en esos mecanismos de cómo se van a conseguir esos objetivos. Bueno, pues nada nuevo bajo la luz del sol. Y a nivel nacional, ¿qué ha pasado? Pues que aparte de ir elaborando ese plan de recuperación, si os la habéis oído, pues diferentes ministerios lo que han lanzado es consultas públicas para ideas de esos proyectos tractores en colaboración público y privada que tenían que ayudar a mejorar esa recuperación económica española, pues en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, aquí pues tenéis bueno, esta era la aprobación del Plan Nacional a finales justísimo el penúltimo día de 2020, y aquí por ejemplo el MITECO, pues una expresión de interés que lanzó a principio de año con deadline el 27, pues sí, a principio de año, para pues qué ideas de proyectos tractores en cuanto a economía circular, ¿vale? Liderados por empresas. Básicamente, pero en esa colaboración pública, en ese partenariado público-privado. Después, pues también el Ministerio de Economía, la parte de agenda digital, pues también expresiones de interés de ideas de proyectos tractores que se podían poner en marcha con esos, digamos, esos dineros del Next Generation EU cuando llegasen a España. El último, pues también, o de los últimos también, pues expresiones de interés a los ayuntamientos respecto, pues bueno, pues acciones que se podían hacer a nivel del ámbito local con esos fondos del Next Generation EU. Y la última es una manifestación de interés para la digitalización de las pymes y autónomos. Bueno, pues también pues entiendo que aparte de una acción top-down del gobierno, pues también lo que quiere saber es bottom-up, ¿vale? Ideas para orientar y canalizar mejor esas ayudas cuando lleguen. Y bueno, y con esto finalizaría lo que es mi presentación. ¿Vale? Lo que voy a hacer es dejar de compartir pantalla, dejar de compartir y nada, y quedo a vuestra disposición para preguntas que consideréis, comentarios, etcétera. Muchísimas gracias, Maricruz, y muchísimas gracias a los otros ponentes. Muchísimas gracias, Marina, por atenerte al tiempo y además por el esfuerzo de contarnos algo que da como para un seminario de una semana intensiva, contárnoslo brevemente en media horita. Pero creo que sí que has planteado los mimbres necesarios
para despertar a partir de aquí, bueno, pues una inquietud en nuestros asistentes. A continuación les vamos a pasar la palabra a Manuel Hidalgo, que veo que ya está en la sala, para que nos aterrice aún más. Con Eva hemos empezado en el marco financiero plurianual, contigo ya hemos descendido al Next Generation y hemos centrado en España, y Manuel Hidalgo nos va a centrar todavía más en Andalucía. También te pediría, por no robar más tiempo, que en 2 palabras dijeras, en fin, quién eres y a qué te dedicas, y tuviéramos esta media horita por dejar al menos 15 o 20 minutos en los que podamos tener un coloquio con los asistentes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Maricruz, y por supuesto muchísimas gracias por la invitación y poder permitirme explicar algunas cuestiones, ¿no?, de lo que puede ser, de lo que es y de lo que puede ser la gestión de fondos europeos en Andalucía. Voy a compartir también pantalla para poder visualizar una pequeña presentación. No es demasiada, pero yo creo que nos puede ayudar un poco a centrar el análisis. Ahí está. Bueno, voy a ponerlo como presentación. Bueno, lo pongo por aquí que es más fácil. Bueno, ante todo, bueno, pues me presento. Yo soy Manuel Alejandro Hidalgo, soy profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y además también pues soy senior fellow de SADC-POL. Y hasta hace aproximadamente un año fui secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, lo que me permitió, por razones diversas, en gran parte porque obviamente fondos europeos estaba todavía bajo la tutela de la Consejería de Economía, me permitió conocer en buena parte la gestión de fondos. Yo digo normalmente que conozco un 20%, un 30%, porque el fondo es un mundo y los que trabajáis allí lo sabéis muchísimo mejor que yo. Yo simplemente lo visualicé desde arriba, pero me preocupé muchísimo para entenderlo. Me permitió, por lo tanto, conocer algo y, sobre todo, entender bien cuáles eran las necesidades, o creer entender entonces, y creo que todavía estamos en ello, cuáles son las necesidades para una gestión adecuada de los fondos europeos en Andalucía. Lo que voy a contar, en principio, es cuál es la evolución de la gestión de fondos europeos en los últimos años, qué reformas se han hecho, pero como muy bien se han contado en las anteriores exposiciones, yo creo que Andalucía tiene un reto pues mayúsculo, enorme, tremendo, ¿no?, que va a ser la gestión de unos fondos que, junto con el nuevo marco financiero que se iniciaba este año, y el último, que todavía evidentemente tiene unos años para cerrarse, más todos aquellos fondos que puedan llegar, o ya han llegado, REACT, o ya ha habido que programarlos, o fondos del NextEU, pues va a suponer evidentemente una presión enorme para la gestión de fondos dentro de nuestra administración. Voy a hablar de 5 puntos. Insisto, no va a ser muy largo, va a ser de detalles, pero un poco para centrar la idea, ¿no? En primer lugar, comentar algo sobre el marco que todavía está vigente. Bueno, no está vigente, evidentemente hay que cerrarlo. Tenemos hasta 2023 por la famosa N+3. Tenemos que, pues, bueno, comentar en cierto modo la gestión, cuáles han sido las dificultades, por qué llevamos, no solo en Andalucía, sino también en el resto de España, un retraso, un enorme retraso, un cierto retraso en la ejecución y certificación de fondos europeos del anterior marco. ¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron a lo largo del año 2019 y 2020 para mejorar o dinamizar, en cierto modo, esta gestión? Medidas que, por supuesto, vinieron bien en su momento, pero que no son para nada suficientes y que hay que mirar a futuro mediante una reforma más profunda en la gestión de fondos europeos, no solo en la administración andaluza. Yo creo que esto es válido para cualquier administración española, ministerio y otras comunidades. Pasa que Andalucía tiene un tamaño, una escala que la hace más necesaria. Comentaré en breve, muy brevemente, cuál ha sido el efecto o cuáles han sido las consecuencias de la irrupción de la pandemia en la gestión y de los fondos en el último año, y, por supuesto, qué reformas debiéramos de hacer, o me planteo que habría que hacer para una buena, una correcta, una adecuada gestión de los fondos que están por llegar, que, como se ha adelantado, no son para nada pocos, ¿no? Para empezar, bueno, pues si aquí hay gente que no lo sepa, estas cifras yo creo que son revelan bastante bien el volumen,
de lo que estamos hablando. Nada más que para el marco 2014-2020, Andalucía pues gestiona, como sabéis, varios fondos: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Agrícola, el Fondo Social Europeo, Fondo Europeo Marítimo. Después hay otros fondos pequeños que a través de otra cogestión, etcétera, pero estos son los principales. Y en total, esto supone una gestión de más de 8.000 millones de euros para un periodo 2014-2020. Esta cifra podría parecer pequeña, no lo es, desde luego, a otros les parecería enorme. Solamente decir que estas cifras son superiores, nada más que para Andalucía, que lo que reciben algunos países de la Unión Europea en concepto de fondos europeos. Daros cuenta que, por lo tanto, nosotros tenemos que gestionar un volumen de inversión a través de los distintos fondos de más de 8.000 millones de euros con una administración como es la andaluza, que no es que simplemente es una administración regional y en consecuencia todo eso genera evidentemente una serie de problemas que hay que resolver, ¿no? Daros cuenta también por este gráfico pues tenéis tres barras. Por un lado tenéis, solamente representa fondos FEDER, pero yo creo que es bastante ilustrativo, ¿no? Tenéis en las barras celestes pues cuáles son las cantidades que de alguna manera son asignadas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Las azules oscuras, cuáles son las que se han comprometido, es decir, que ya sabemos que las vamos a invertir, ya tienen su reflejo en los presupuestos y en los distintos programas, en las distintas consejerías, etcétera. Y en amarillo tenéis la cantidad que hasta el año pasado ha sido certificada. Como podéis comprobar, ahora mismo estamos muy lejos todavía de cumplir el compromiso que nos marca la Unión Europea de aquí a 2023. También es verdad, como podéis comprobar, que este marco, aunque se iniciara en 2014, va a empezar muy tarde. Prácticamente hasta el año 2017 no se va a iniciar por razones que los que gestionéis fondos europeos podréis saber, y los que no, simplemente comentaros que se retrasaron de forma alarmante, pues por ejemplo, la disponibilidad de los reglamentos necesarios para poder hacer una ejecución correcta. Sin embargo, yo antes de acabar la conferencia intentaré dar alguna idea de cómo esto se puede resolver si vuelve a ocurrir lo mismo con el marco 21-27, aunque parece que esta ocasión va algo más rápido, ¿no? Pero bien, sí es verdad que una de las principales causas de esta dificultad de gestión en el último marco, pues la principal, podemos decir, es que se empieza bastante tarde. A partir de 2019, obviamente, se empieza a coger un cierto ritmo por razones de que el atasco se empieza a abrir, ¿no? Pero también porque se hacen una serie de cambios, que mencionaré algunos, que bueno, que han tenido un efecto, pudo tener un efecto relativamente positivo en la gestión de fondos y que han acelerado en cierta manera los mismos, ¿no? Para España, para el conjunto de los fondos, pues igualmente podéis ver que una cosa es la cantidad que se tenga asignada, otra cosa la comprometida y otra cosa la certificada, que sería la amarilla. Actualmente hemos alcanzado el 40% del conjunto de los fondos que teníamos asignados en el marco 2014-2020. Para los que no conozcáis un poco la gestión de fondos, de permitirme 50 segundos para explicar un poco cuáles son los distintos pasos. Una vez que tú tienes comprometido ese gasto y lo tienes reflejado en tus presupuestos, evidentemente el siguiente paso es iniciar la ejecución. Todos sabéis que entre una cosa y otra pues hay un periodo de tiempo, porque si son subvenciones, contratos, evidentemente publicación de pliego o convocatoria de bases, etcétera, las concesiones, ahí hay un tiempo. Eso evidentemente nos lleva después a que la inversión hay que ejecutarla. Parte de la inversión tarda un tiempo, la ejecución tarda un tiempo en hacerse efectiva. Después hay que verificar, es decir, hay que comprobar que realmente se ha hecho lo que se tiene que hacer, y después hay que certificar y mandar los papeles a Bruselas. Por lo tanto, el decalaje de tiempo entre lo que es el compromiso presupuestario y la certificación, que esto es lo último que realmente necesita Bruselas, pues no es pequeño. De ahí que podáis comprobar que aunque tengamos aproximadamente el 90%, yo creo que más ya, si no hemos llegado al 100%, falta poco, de presupuesto comprometido, sí es verdad que hasta que es certificado hay una diferencia. Obviamente, como sabéis, esos volúmenes de certificación que tenemos que enviar a Europa se tiene que hacer en unas determinadas cantidades tipificadas, determinadas como máximo 3 años después de iniciada la ejecución. Esto es lo que se llama la regla de N+3, es decir, cada año tenemos que certificar una cantidad, un volumen determinado de fondos invertidos a Bruselas, que es lo que tenemos que mandar. Si no se logra, es ahí donde se puede
se puede llegar a perder el dinero, ¿no? Esto es lo que explica que hasta 2023 podamos enviar papelitos, ¿no?, a Bruselas. Lo que teníamos que tener terminado ya este año, teníamos que tener terminado el año pasado, no necesariamente, pero prácticamente en su totalidad era el compromiso de determinar en qué vamos a dedicar ese dinero. Pero la finalización de la ejecución y la certificación tenemos hasta 2023. Por lo tanto, todavía quedan 3 años para que esa barra amarilla llegue hasta arriba. Pero sí es verdad que cuando, en este caso, voy a cambiar un poco la persona, y voy a hablar un poco en primera persona, porque yo lo experimenté, lo viví, ¿no? Sí es verdad que cuando uno llega a la administración y lo primero que te dicen, tenemos que cumplir la regla NM3 para este año y no vemos cómo hacerlo, antes de entrar en pánico, pues bueno, pues lo que hace es que te reúnes con digamos así, el equipo técnico de fondos europeos y preguntas cuáles son los problemas y qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que a partir de 2019 se hicieron algunas pequeñas reformas, vamos a llamarlo así, no por ello menos importantes, que permitieron una mejora y una agilización en la gestión de fondos europeos. Por supuesto, se hizo una evaluación. Esa evaluación, pues a través de distintas observaciones, de determinadas entrevistas como he dicho, con el equipo técnico, pues salieron a relucir cuáles eran las principales razones por las que la gestión de fondos europeos iba tan atrasada. Evidentemente, el retraso en la puesta en funcionamiento de los fondos, eso ya no podías hacer nada, pero sí había que agilizarlo. Por ejemplo, se publicó en mayo del 2019 una orden que llevaba mucho tiempo ya realizada, estaba ahí guardada en la Dirección General del Fondo y se publicó y facilitó de alguna manera y mejoró la gestión de fondos. También se hizo las necesarias reprogramaciones de fondos para desatascar gestión en algunos centros y facilitarlos en otros. También se llevó a cabo un nombramiento de coordinadores. Sobre esto no me voy a meter, pero ahora hablaré a lo mejor quizás en alguna cuestión sobre estos puntos, ¿no? Había falta de información, es decir, no existía una información fluida entre la administración que gestionaba fondos europeos y las distintas consejerías que eran las ejecutoras de los fondos, ¿no? Y esa falta de información, pues lo que determinaba es que nos llegara tarde o que llegara tarde el conocimiento sobre cómo iba la gestión de fondos y que, por supuesto, en alguna ocasión pudiera haber problemas, ¿no? Estos 21 coordinadores que se aprobaron prácticamente justo en mi salida, no sé qué tal, la verdad, he preguntado muchas veces, parece que funciona relativamente, pues ayudaron de alguna manera a aterrizar de una forma más adecuada la gestión de fondos en la Junta de Andalucía. Pero bueno, subsisten una serie de problemas que se están intentando, a los cuales se le están intentando poner solución, ¿no? Y después también se han hecho otra serie de pequeñas reformas o de ajustes necesarias sobre todo para prever cómo se tienen que gestionar los fondos en los próximos años. Sin embargo, permitidme que os diga que en principio, obviamente, estos son, vamos a llamarlo así, son reformas coyunturales que uno necesita llevar a cabo, sobre todo para desatascar, vamos a decirlo de alguna manera, la gestión de fondos a la cual en principio en 2019 se llegaba con una serie con una incertidumbre elevada y con un riesgo bastante cierto de poder no cumplir la regla N+3 en el año 2019, ¿no? Al final se consiguió cumplir esa regla N+3, se consiguió que también de forma indirecta, porque se puso por fin a funcionar ciertas agencias o ciertas consejerías que hasta ese momento estaban bastante paralizadas por razones que no voy a entrar, se pudo certificar cantidades necesarias de fondos y al final 2019 se salvó, ¿no? Pero, sin embargo, lo que a uno le queda claro es que la situación no es llevadera, es decir, no es posible, como te decían, ¿no? Como siempre te decían, no es posible que vayamos siempre con la lengua afuera, ¿no? Es decir, que vayamos gestionando fondos europeos como si no hubiera un mañana y gestionando de más por distintas razones que tampoco voy a entrar, sin que de verdad se ataque las razones fundamentales o de profundidad por las cuales la gestión de fondos europeos, pues en el último marco ha tenido tantos problemas para salir hacia adelante, ¿no? En este sentido, y antes de entrar en el punto 5, que aquí es donde quiero reflejar un poquito cuáles son esas reformas que yo entiendo que creo que son necesarias para la gestión de fondos, obviamente ahora se hace muchísimo más importante por lo que se ha comentado antes, ¿no? Fijaros, Andalucía va a ser una gran receptora de fondos europeos, ya no por el nuevo marco 21-27, ya no por lo que todavía queda por gestionar del 2027, sino del 14-20, sino por lo que ya en principio se está programando del REACT, que ya está incluido o se ha incluido en la última reprogramación y además gracias a todos los fondos extraordinarios, no nos olvidemos que también ha llegado financiación a través de otros fondos que nada tienen que ver con fondos europeos, que de alguna manera han trastocado de una forma profunda ya no solo la gestión presupuestaria,
en la Junta de Andalucía, sino la necesidad de reorganizar entre partidas y entre fondos algunos de los gastos, ¿no? El COVID, la verdad es que, tenemos que decirlo, vino en muy mal momento, pero para fondos europeos supuso, de alguna manera, la posibilidad de aplicar gestión de fondos europeos donde en principio no tenía previsto. Por ejemplo, la posibilidad de mover entre áreas temáticas, cosa que antes estaba bastante limitada, se flexibilizó muchísimo, y la posibilidad de elevar también la tasa de cofinanciación, en algunos casos del 80 al 100%, de alguna manera facilitó durante 2020 la gestión de fondos europeos por COVID, ¿no? Sobre lo que se nos viene ahora, aquí yo creo que hay una serie de cuestiones que hay que también tener en cuenta. Como he dicho, evidentemente estamos frente a un nuevo marco, el 21-27, que va a suponer nueva afluencia de fondos, que va a haber que incluir, sumar en estos años 2023, en donde se van a solapar los dos marcos. Además, también, como he dicho, ha venido ya una asignación a través de REACT. Además, también es posible que llegue asignaciones extraordinarias y además también van a llegar, por supuesto, los primeros fondos asignados a NextEU. Sobre esta cuestión, evidentemente, sobre todo esto, pues no es difícil entender que si ya podemos decir que la gestión de fondos europeos en la Junta de Andalucía está a un nivel de tensión elevado, pues va a haber que hacer muchos cambios y muy necesarios para poder llevar a cabo una gestión eficiente en los siguientes años, ¿no? Antes de pasar, como he dicho, al punto 5, sobre una cuestión que se ha dicho antes, y es verdad también que ahora mismo la Junta de Andalucía se enfrenta a esta situación con una enorme incertidumbre. Una enorme incertidumbre porque, como muy bien sabéis, como se había comentado en la presentación anterior, pues el programa de gestión de los fondos NextEU ya ha sido presentado, España Puede, se ha presentado a Bruselas. En esta presentación y en todas las 2.000 páginas que podéis tener a disposición del Ministerio de Hacienda, ahí está incluida, de la Presidencia, perdón, ahí tenéis todos los datos, pues se hace ya un desarrollo más o menos detallado de los gastos que van a suponer o de las inversiones plurianuales de aquí a 2026 que va a suponer este programa, pero no se sabe todavía muy bien y además podemos decirlo porque en gran parte las decisiones sobre este programa no han sido consensuadas con comunidades autónomas ni con otras entidades locales. No se sabe muy bien todavía cómo van a participar y en qué cuantía van a participar las comunidades autónomas en la gestión de estos fondos. Que se va a participar seguro, pero también es verdad que las distintas regiones, en el caso de Andalucía, creo que ha presentado proyectos por valor de 35.000 millones de euros, ha presentado proyectos que no sabe todavía muy bien cómo se va a gestionar. Esta incertidumbre, evidentemente, salvo en algunas cuestiones donde ya sí se tiene más información, pues a menos que sea solventada, pues también va a limitar y va a introducir, si podemos decir algo más, la gestión de fondos europeos en los próximos años en nuestra región. Dicho eso, obviamente yo creo que es importante, si acaso apuntar, no le voy a dedicar el tiempo que merece, porque evidentemente estaría hablando al menos una hora más, ¿no? Pero sí es verdad que nos enfrentamos a un reto que yo creo que es descomunal, iba a decir, ¿no? Es un reto que cualquiera de vosotros y vosotras que trabajen en una consejería o en una agencia o en la propia Dirección General de Fondos Europeos sabéis de lo que estoy hablando, muchísimo mejor que yo, ¿no? 100.000 veces mejor que yo, ¿no? Pero es un reto descomunal y sin cambiar de alguna manera la gestión de fondos europeos dentro de la Junta de Andalucía, pues la verdad que va a ser muy difícil. No digo que imposible, pero sí es verdad que va a ser muy complicado. Yo creo que aquí lo importante hay que empezar a entender muy bien que los fondos europeos, y esto es algo que evidentemente el día a día te come, el día a día te supera y muchas veces no lo planteas adecuadamente, pero yo creo que aquí, me voy a salir de aquí, si acaso voy a dejar de compartir porque ya no tengo más diapositivas y así puedo, iba a decir puedo ver las caras, pero no, en realidad me podéis ver la cara a mí, no sé si es el caso. Yo creo que aquí lo que es importante es entender, en primer lugar, que los fondos europeos sirven para planificar, obviamente para planificar y para invertir, para crear cambios en el modelo productivo. Yo creo que esto muchas veces no está demasiado claro, es decir, hay un concepto de que fondos europeos es un instrumento de financiación más. No es un instrumento de financiación. De hecho, se detectó clarísimamente que buena parte de los problemas de gestión actuales, del marco actual de fondos europeos, provenían de una planificación que no estaba muy bien realizada. Por lo tanto, yo creo que en este sentido, y no me cabe duda que hay gente en la administración de la Junta que está dedicando muchas horas a esto, lo primero que hay que hacer y tener muy claro es que hay que financiar, que hay que programar con un objetivo clarísimo de que los fondos europeos no es un instrumento, sino que la gestión de fondos europeos tiene que ser un objetivo de cambio de modelo productivo. En segundo lugar, yo creo que también, evidentemente,
hay que generar incentivos adecuados para la gestión de fondos europeos. Es decir, nuevamente, fondos europeos es una tarea más, pero no es una tarea sencilla. Y muchas veces esas tareas son mucho más complejas, no porque realmente sean más complejas en sí, sino porque no hay un equilibrio entre lo que supone gestión de autofinanciada con gestión de fondos europeos, y esto implica que al final la gestión de fondos europeos se vea como una dificultad añadida a la gestión del día a día de los cuerpos y de los cuadros de las distintas consejerías. Yo creo que es fundamental que haya incentivos a la gestión de fondos europeos, y sí, lo he comentado en algún otro foro y yo creo que tiene que ser así, es decir, los cuadros que gestionan el Fondo Europeo tienen que tener ciertos premios, si queréis llamarlo de esa manera. Además, también habría que homogeneizar de alguna manera también lo que son los requisitos de gestión, es decir, de control, etcétera, que tienen fondos europeos como los que no son fondos europeos. Además, también, evidentemente, hay que aclarar muchísimo mejor y determinar muchísimo mejor la forma de control de los fondos europeos. Cada euro que se gestiona en fondo europeo pasa por diversas auditorías, las tradicionales de la Junta de Andalucía, pero además también hay que pasar verificadores, etcétera. Esto genera que muchísimas veces la incertidumbre en la gestión de fondo europeo viene determinada por si pasaré o no pasaré el examen. Y que por pequeña que sean algunas, vamos a decirlo, algunos fallos en la gestión de fondo europeo, se te puedan ir detrás millones de euros de certificación. Yo creo que esto es también muy importante, dotar de autoridad, por supuesto, a los verificadores. Muchas veces los verificadores, que es un cuadro necesario en la gestión de fondo europeo, van a las consejerías, pues no pueden de alguna manera realizar convenientemente su trabajo o adecuadamente, y esto es otro problema. Por supuesto, hay que formar a los funcionarios que gestionan fondos europeos, a los cuadros técnicos y a los también altos cargos para inocular esa idea de que fondos europeos es un programa, es un instrumento para la planificación económica y a largo plazo, para que de alguna manera, como he dicho, la gestión no solo sea eficiente, sino que se consigan los objetivos propuestos, ¿no? Esto es fundamental, por lo tanto, la formación de funcionarios y de cuadros y de personal es fundamental. Hay que escalar, obviamente, hay que escalar, pero no solo escalar, también en plantillas. Yo creo que uno de los principales retos a los que intentamos ir cuando llegamos algunos a fondos europeos fue la de también consolidar plantillas. Lo voy a decir claramente, que la Dirección General de Fondos Europeos en Andalucía pues trabaje con mínimos de empleo, vamos a decirlo, fijos, ya sea funcionario, empleo fijo, y que haya una gran cantidad de trabajadores, vamos a llamarlo así, que rotan, interinos, etcétera, que cada 4 años van cambiando, y después que una buena parte lo tengas que externalizar, no es la mejor manera de organizar la gestión de fondos europeos. Por lo tanto, hay que escalar, hay que crear nuevos cuadros, hay que contratar agentes. Sé que la Junta de Andalucía está en ese plan, con esa idea de contratación para poder gestionar todo lo que he comentado y todo lo que se ha comentado que va a llegar. Pero sobre todo no solo hay que contratar más, hay que consolidar, hay que estabilizar plantillas. Por poner un ejemplo, una persona que gestiona fondos europeos es una persona muy cualificada. Si a los 4 años tiene que abandonar ese puesto de trabajo, vas a contratar a alguien a la que habrá que formar posiblemente, porque normalmente las bolsas de trabajo, aunque muchos reinciden, vamos a decirlo en el buen sentido de la palabra, vuelven, pero evidentemente hay un coste de formación, de reintegrar, etcétera, que es tiempo perdido y que no tiene sentido ante la necesidad de no estresar demasiado la gestión de fondos europeos. Y después, y sobre todo, también, evidentemente, simplificar la gestión de lo que es el papeleo de fondos europeos, ya no solo internamente dentro de la Administración, sino también incluso con respecto a los que son los beneficiarios de las ayudas. Esto te puede meter ya en otra cuestión importante, que es la reforma de la Administración Pública, y que no es única y exclusiva de fondos europeos, sino que atañe prácticamente a toda la gestión, ¿no? Esto en general podemos decir que es en principio la necesidad o lo que es necesario para una gestión de fondos europeos más eficiente a medio y largo plazo. Obviamente, ya con esto termino, perdona que haya ido demasiado rápido, yo creo que tenemos para muchísimo tiempo de discusión, pero es obvio que nos enfrentamos, así algo para terminar, a un reto que yo creo que es que proviene de, vamos a decirlo así, de una cierta desgracia, ¿no? De una pandemia que ha llegado, pero que se presenta como una enorme y muy bienvenida oportunidad, ya no solo por España, sino también por Andalucía, para generar una serie de sinergias que modifiquen nuestro modelo productivo, si podemos saber o entender finalmente qué es esto, ¿no? O nuestra situación socioeconómica, heredada de décadas y siglos de relativo menor desarrollo económico, pero que esto necesita evidentemente de una administración que tiene que replantearse formas y modos
para gestionar fondos europeos. Estas cantidades de dinero que van a llegar tienen que cumplir su objetivo, y cumplir su objetivo no pasan única y exclusivamente por certificar, que al final es lo que te queda. El objetivo es certificar, pues venga, vamos a hacer papeles como sea, ¿no? Vamos a colocar el dinero allí donde es más rápido ejecutarlo, no vaya a ser que no lo quiten, ¿no? Hay que planificar muy bien, hay que entender muy bien el objetivo que tienen estos fondos. No son instrumentos de financiación, son instrumentos para el cambio de la economía andaluza, para la mejora del empleo, para la mejora de la renta de los andaluces, y eso exige que nos paremos muy tranquilamente a planificar y a gestionar y a saber cómo hacerlo del mejor modo posible. Claro, lo que estoy planteando no es pequeña tarea, pero yo creo que la situación lo merece y que todavía estamos a tiempo para, de alguna manera, aplicar todo este tipo de medidas que evidentemente mejorarán la eficiencia de la inversión de fondos europeos en el presente y en el futuro. Pues muchísimas gracias, Manuel. Efectivamente nos has hecho todo un sprint para tener por lo menos unos minutos y ya tenemos varias preguntas en el chat. Creo que podemos distribuirlas, que hay un poco preguntas para todos. Manuel Perea hace varias preguntas, Ana Moreno también hace preguntas, algunas estoy viendo sobre la marcha que están contestadas ya en el chat. Y si os parece, podemos dar 2 minutos para que alguien que quiera hacer alguna pregunta la ponga en el chat y la vamos recogiendo del chat, salvo que queráis que abramos los micros y las cámaras y entonces ya no sabemos a qué hora podemos terminar. Aquí hay una pregunta, la última de la que, no sé, si los ponentes también podéis ver el chat, supongo que sí. La última de las que se ha escrito en el chat es directamente, entiendo, para Manuel. Efectivamente. Si os parece, le damos la palabra para que él, si lo tiene a bien, la conteste directamente y de alguna manera sea como conclusión a esa presentación que ha hecho, ¿no? ¿Te refieres a la pregunta de Bagamero? La pregunta de Bagamero estaría entre tu presentación y la de Marina, ¿no? Sí, yo creo que es más Marina, pero si acaso puedo hacer un pequeño comentario. Obviamente, la NextEU tiene otros tiempos sí, y otros condicionantes. Y no son fondos, no es marco financiero plurianual, por lo tanto, la gestión, vamos a decirlo de alguna manera, y entiéndeseme, desde el punto de vista positivo, lo que es decir, es algo más flexible, evidentemente con unos condicionamientos más generales y que lógicamente debe responder más en el corto plazo, aunque al final tardemos un año en empezar a ver ese dinero y empezar a ejecutar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto hay que tenerlo claro. NextEU no es marco financiero y los tiempos no son los mismos y las necesidades de reglamento y las necesidades de tenerlo todo establecido es diferente. A partir de ahí hay cuestiones más técnicas que seguro que Marina sabe muchísimo mejor que yo responder a ellas. Marina, ¿nos cuentas algo sobre los reglamentos necesarios para también los Next Generation? A ver, básicamente aquí la comisión lo que está pidiendo, lo que es referente a los, digamos, a la parte que iba a programas comunes de la Unión Europea, ¿vale? Como podía ser, por ejemplo, el programa Marco, ¿vale? Esos reglamentos, me acaba de pasar ahora una noticia mi compañera de CDT, pues que el Consejo de la Unión ya lo ha aprobado, lo que es el reglamento, por ejemplo, de Horizon Europe, en el cual no son solo los contenidos, sino también es el presupuesto, y en ese presupuesto pues se incluye también esa dotación extra de Next Generation EU para ejecutar en el 21-23, ¿vale? Entonces, de alguna manera sí que es cierto que a nivel europeo la aprobación de esos reglamentos de Next Generation EU es como más rápida, digamos que es más flexible, es más rápida, está como más descentralizada, ¿vale? Después quería coincidir totalmente con Manuel en el tema
en el tema de que esas ayudas, igual he utilizado un término que no es correcto o que podría dar pie a equívoco. Efectivamente, coincido totalmente de que son ayudas que tienen que ser un impulso para cambiar el modelo productivo, para empujar ese cambio de modelo productivo bueno, a través de ese cambio que no será inmediato, ya entendemos que no será inmediato, pues que nos debe ayudar a salir de la crisis no de hoy para mañana, porque sería muy inocente pensarlo, pero que bueno, que debe ser se tienen que pensar como incentivos a realizar ese cambio. Y después lo que también quería compartir totalmente con Manuel, el tema de la formación. Obviamente mi faceta de responsable del programa de especialización y de capacitación de gestores en programas europeos, ves que muchas veces la administración está compuesta de personas y muchas veces el hecho de que algo se atasque en el ámbito de la administración o de las organizaciones es que depende de las personas. Por lo tanto, tener especialistas, equipos estables, con una cierta continuidad, no es solo a nivel personal, sino a nivel de que ese conocimiento perdura, y es lo que hace al final que las instituciones, que las organizaciones sean inteligentes. Sí, bueno, efectivamente, desde el Centro de Documentación llevamos años intentando colaborar con esa formación, pero es verdad que no siempre es fácil, ¿no? Que nosotros podemos facilitar que se haga la formación de los funcionarios, de las personas que trabajan ya para esas cuestiones, pero desborda un poquito lo que es la tarea de formación que podemos llevar a cabo. También la última cosa quería comentar que a tenor de lo que ha comentado Manuel, es que yo me acuerdo que cuando se empezó a hablar en la última parte de 2020 de esos fondos, era como, bueno, se plantearon como el maná, ¿no? Que pues no es el caso, no es el caso del maná. El maná no va a servir de nada si siembra en tierra yerma, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es solo como una semilla, se tiene que ver como una semilla, pero el cambio tiene que surgir del interior. Incluso, Marina, la cuestión era, en algunos casos, y lo recuerdo perfectamente, era el miedo que suponía en algunos centros, ¿no? Es decir, básicamente era llegar y decir, ¿pero me vais a dar más dinero entonces? Como diciendo, por favor, ¿no? ¿Qué marrón me estáis pasando? Sí. Entonces, no, claro, el problema, y esto yo creo que es importante, este dinero es bienvenido, pero es fundamental. Yo creo que Marina ha señalado una cosa que es fundamental e importantísimo, es que haya tejido socioeconómico que absorba ese fondo, es decir, ese dinero, porque la Unión Europea, y esto yo creo que es algo que la gente muchas veces, los que están aquí en esta presentación, los invitados y los asistentes seguramente lo saben, pero cuando vas por ahí por la gente se cree que el dinero sirve para cualquier cosa, ¿no? La Unión Europea, yo creo que Marina lo ha explicado muy bien y la anterior speaker también lo hizo perfectamente, es que esto está muy tasado. Claro, al estar muy tasado, oye, o lo dedicas a esto o no puedes usarlo, ¿no? Yo que estoy en la universidad, ahora lo veo desde el otro lado, es decir, muchas veces no podemos ejecutar todo el dinero que nos dan en proyectos de investigación porque simple y llanamente no somos capaces, ¿no? Porque hay que dedicarlo en X, ¿no? Este año hemos tenido que devolver dinero de asistencia a congresos y no lo podemos dedicar a otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos con ese dinero, no? En consecuencia, el dinero... Ese dinero tiene una condicionalidad. Exactamente, y me parece genial, pero claro, el problema es que hay regiones en donde ayudas a la I+D se absorben fácilmente y hay regiones en donde es más difícil hacerlo, ¿no? Y entonces, claro, esto dificulta mucho la ejecución. No lo he comentado en la presentación, pero yo creo que Marina lo ha señalado perfectamente. Es decir, ojo, cuidado, hay que muchas veces devanarse muy bien los sesos y decir, a ver, ¿cómo somos capaces de colocar este dinero y que además también se consiga el objetivo marcado? Que esto no es absolutamente nada fácil, no es nada fácil. No. Después, por ahí, sí, Maricruz, o en el chat, me parece que Manuel Perea preguntaba a través pues, de cómo se pueden canalizar estas ayudas y tal. Mira, yo me acuerdo que, bueno, esto todavía siendo, si tengo que serte sincera, todavía continúa siendo un poco un misterio, para los que trabajamos también en entidades que se supone que vamos a recibir también esos fondos y que tenemos que empezar a hacerlos fluir, uno, a través de mecanismos que ya tenemos,
o bien inventarnos o modificar los que ya tenemos para poder, digamos, desatascarlo de manera más ágil, ¿vale? Y en eso sí que tengo que decir que, por ejemplo, las agencias, pues podemos llegar a ser más ágiles que propiamente un ministerio por sí mismo, ¿no? Que esa es una de las ventajas. Yo aún estoy esperando, porque si os habéis fijado en esta presentación, en octubre se dijo, y habrá un portal único donde se colgarán todas las ayudas y tal. Yo estoy esperando aún ese portal, ¿eh? Pero bueno, yo supongo que también debe tener su dificultad y toda la historia, ¿no? Y sí que de otros compañeros que trabajan en otros ministerios, sí que pues desde final de año, pues bueno, pues una prisa de, oye, ¿y en qué se puede hacer inversión? ¿Cómo se pueden hacer? ¿Cómo se pueden dotar? ¿Cómo se pueden alimentar a los instrumentos ya existentes? Bueno, pues un poco, sí, pues es un challenge de implementación. Efectivamente, ahora parece que se nos va a amontonar el dinero y que efectivamente el único objetivo no puede ser certificarlo, sino que el objetivo es que nos lo gastemos efectivamente para lo que está ese dinero. Y tiene que haber un esfuerzo por parte de las administraciones de transparencia y de implicación de la sociedad civil en el gasto de este dinero. Pero había también una pregunta que había visto en el chat, con la de Ana Moreno, que conectaba también no solamente con el Next Generation, sino también con el gran marco, ¿no? Para el periodo 21-27, porque efectivamente ahora estamos todos deslumbrados con los 750.000 millones, que muy bien no sabemos ni dónde van ni para qué. Bueno, sí hay unos números, hay un plan, pero bueno, ya de aquí a final de junio nos enteraremos cómo se gasta, en fin, un poco vértigo, ¿no? En todo esto, pero no podemos descuidar que efectivamente el periodo 21-27 también está ya circulando y que el 21 con el N+3 en el 24 tendremos que estar justificando qué estamos haciendo, qué hemos hecho con el 21. ¿Existen ya los reglamentos para los fondos de ese marco? No sé si Eva o Marina o incluso Manuel podéis contestar a esta pregunta. O sea, Marina, si tú quieres, en los reglamentos yo llegué a ver hace unos meses un borrador ya casi definitivo. No sé si se terminó de aprobar. Sí, está me parece que ya se ha aprobado. Sí, creo que sí. Lo que pasa aquí, Maricruz, y yo creo que de los errores se aprende, yo recuerdo que una conversación recurrente en las consejerías era, como ya incluso a lo largo del año pasado los reglamentos estaban muy bien cerrados, digamos, de alguna manera había que tirarse a la piscina. Es decir, claro. El problema del marco anterior es que hasta que no se aprobaron no echaron a andar buena parte de las inversiones, ¿no? Yo creo que que la idea era no cometer los mismos errores en este marco, es decir, sabemos muy bien, sabemos más o menos por dónde va a ir la condicionalidad de los distintos fondos, cuáles son los objetivos, cuáles son las distintas posibilidades de inversión, pues lo que tenemos que empezar es a diseñar ya programas de inversión que evidentemente encajen en esos reglamentos. Claro, el riesgo existe, es decir, que tú lleves a cabo ejecución, presupuesto, que después a lo mejor te la tengas que tragar como autofinanciada porque no puedas encajarlo, pero con unos reglamentos tan desarrollados ya el año pasado, a lo largo del año pasado, el riesgo era mínimo. Y, por lo tanto, echar a andar con el 21-27 se podía echar a andar incluso sin que los reglamentos estuvieran definitivamente aprobados. Y eso fue algo que yo recuerdo, y perdona que hable en primera persona, pero lo viví, ¿no? Yo recuerdo que ya se tenía muy claro en la gestión de fondos europeos, es decir, esto había que empezar ya, ¿no? ¿Qué pasa? Que durante todo el año pasado todo era ¿qué hacemos con COVID? ¿Qué hacemos con dinero COVID? Vamos a reprogramar, vamos a quitar de aquí, vamos a sumar allá, vamos a hacer modificaciones presupuestarias, con lo cual programar con 21-27 como que era ya lo haremos, ¿no? Claro, pero ya es el momento. Es decir, no se puede dejar más y además porque hay que complementar muy bien Next.EU, React y nuevo marco. Y hay que complementarlo muy bien porque no todo se puede financiar con todo, porque hay que hacer inversiones complementarias
y bueno, evitar la duplicidad, porque eso puede efectivamente. penalizar absolutamente, puede generar unos agujeros de supernova en la administración Efectivamente. local y la regional, porque a ver cómo justificas tú eso. Si te encuentran en una duplicidad, cuidado. Y después lo que quería comentar también al hilo de alguna frase que he encontrado aquí por el chat y de lo que en el fondo destila Manuel es que a ver si somos capaces de absorberlo. Si os habéis fijado, de los 750, de los 140.000 millones estos que le corresponden a España, 70 y pico mil en transferencias y otros casi 70 en lo que son préstamo, básicamente, ¿vale? Hay una parte muy pequeña que se va a lo que que al final llegaría a lo que sería pues ayuda a personas desfavorecidas, mantenimiento del empleo, por ejemplo, a través de ERTEs, ayuda a trabajadores autónomos. Entonces, claro, los países que tengan una estructura económica y una estructura industrial o incluso, digamos, una estrategia industrial que me parece que nosotros no lo tenemos, ¿no? En Europa, por ejemplo, países que tienen estrategia industrial, Alemania, Francia, ¿vale? Pues... La tenemos, Marina, la tenemos. La tenemos, ¿sí? Está incluida en España Puede, sí, pero bueno. Pero bueno, sí, pero quiero decir que ¿qué tradición tenemos en hacerla? No es comparable, No. ¿vale? Está digamos que está sobre papel, que aún no la hemos desarrollado, ¿vale? Por decir algo. Claro, pues sí, el señor o la señora que ha tenido que cerrar su tienda o lo que sea, pues igual el Next Generation EU depende de lo rápido que se implemente y depende de al final cómo le llegan las ayudas, pues lo va a pasar. Sí, efectivamente. Claro, pues bueno, creo que salvo que queráis decir algo más inminente o que haya alguna pregunta inminente, tenemos que ir cerrando. Yo simplemente un comentario. He visto por aquí un par de preguntas sobre la gobernanza de España. Yo hablo de España Puede, pero que básicamente es la implementación de Next, ¿no? Donde las comunidades autónomas obviamente están. Es decir, si uno se lee el Real Decreto Ley 36, creo que era, de 2020, las comunidades autónomas están a través de las conferencias sectoriales, que va a haber una general y después va a haber de las que caen de las distintas... Exactamente. Eso es una cosa y obviamente está ahí recogida, pero otra cosa es en el punto en el que estamos y lo que sabemos. Es decir, y me explico. Igualmente se hacía una pregunta sobre el consenso. No, España Puede no nace del consenso, eso hay que decirlo. Es decir, no nace... Es top-down. Es top-down. Ojo, esto no es malo. Esto no es malo, quiero decirlo. Es así. Exacto, exactamente, esto no es malo, no nace del consenso y de hecho yo he defendido en alguna ocasión que esto es un programa nacional y por lo tanto tiene que empezar desde arriba y terminar abajo. Ahora bien, dicho eso, en la fecha que estamos todavía no saben muy bien las comunidades autónomas y las entidades locales, ahora están empezando a entender cuál va a ser su participación. Claro, esto, ¿cuál es la idea? La idea es que ahora estamos en un momento yo creo que es bastante crítico en donde las comunidades autónomas deben de hacer también suyo este programa. Y evidentemente se está presentando con cuestiones muy cerradas sin que se hayan discutido todavía de forma profunda con ellas. Yo creo que ya estamos en los tiempos, ¿no? Sí es verdad que las quejas que hay dentro de las comunidades autónomas, lo sé de primera mano, es que todavía no saben muy bien qué van a gestionar y con qué dinero. También es verdad que la semana pasada se publicó el España Puede ya con mayor nivel de detalle y ya en algunos programas empiezas a verlo. Ya empiezas a verlo, ya empiezas a ver que, por ejemplo, en reforma de viviendas para cuestiones energéticas, cómo van a ser, y ya se dice ahí que van a ser las comunidades autónomas las grandes ejecutoras, ¿no? Vale, pues ya empiezas a entenderlo. Pero esto, evidentemente, tiene que hacerse con mucha claridad, aquí se ha hablado de transparencia y con, sobre todo, empezar ya a hablar de cuáles son los fondos que se van a transferir en cuantía. Se empieza a saber. Por lo tanto, estamos en el momento del consenso y estamos en el momento de aterrizar y de que, sobre todo, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, hagan suyo, Aragón, este programa junto con el gobierno, porque será la única manera en que encontremos el éxito en su implementación. Sí, efectivamente. Claro que sí. Y que no perdamos ni un minuto. Es decir, que si el dinero va a empezar a llegar, como nos explicaba Marina, a finales de junio,
no podemos esperar a finales de junio para saber en qué no lo vamos a gastar, que no lleguemos... Yo pondría finales de julio, más que nada, porque piensa que Bueno, después que nos duran esto tiene... más o menos. Sí. Durante el verano. En verano, sí. No podemos esperar, si ya nos estamos vistiendo, ya hemos guardado los abrigos, ¿no? Es decir, ya hay que empezar a pensar en el verano y hay que empezar a pensar cómo nos vamos a gastar este dinero. Lo que no puede ser es que al final de la pandemia, como pasó en la mal llamada gripe española, muera más gente de hambre que de gripe, ¿no? Así que no muera más gente de inactividad que de COVID, con el esfuerzo tan inmenso que está haciendo la Unión Europea. Yo creo que es esencial que busquemos buenas prácticas en el resto de la Unión Europea, que este avance federal que ha supuesto bueno, no es mutualización de la deuda realmente, pero esto que se ha venido a llamar el avance hamiltoniano que ha hecho la Unión Europea con estos fondos, no los dejemos pasar y que los años 20 del siglo XXI sean también unos happy 20, que, bueno, no dejemos que se dispare la inflación, pero que efectivamente la idea de que los años 20 sean años que nos permitan recuperar y no solamente recuperar, sino también alinearnos con esa reforma verde, con esa transición digital que tanto nos hace falta a la Unión Europea. Sí, de hecho, y solamente un comentario, a ver, en los presupuestos generales del Estado está pintado los 26.000 millones de este año de NextEU, está ahí. Sí. O sea que, y lo que pasa es que la casilla de ejecución hasta febrero, obviamente, hasta febrero tenía que ser de esa manera, pero está vacía, ¿no? No hay nada, ¿no? Nada nos impide que empecemos a ejecutar y que después nos cobremos el dinero. Es decir, es lo que tú dices, es que podemos empezar ya. Lo que pasa es que, evidentemente, sin el dinero todavía asegurado, pues te metes en ese miedo, ¿no? ¿Quién es el guapo que empieza a hacer? Exactamente, ¿quién es el guapo que empieza a convocar en base a unos fondos que todavía no han llegado, ¿no? Pero está ahí. Y más con el músculo financiero que tienen ahora mismo todos los estados, en fin. Pero hay que animar, yo creo que a los gestores, a mí en la parte que me ha tocado también ser gestora de fondos, el no poder gastártelos es un fracaso para el gestor. Es decir, bueno, ahora con las nuevas circunstancias, pues a lo mejor presupuesto que teníamos previsto para hacer actividades que no se pueden hacer. Bueno, pues tenemos que desarrollar imaginación, tenemos que desarrollar resiliencia y tenemos que desarrollar rapidez a la hora de poder reaccionar frente a estas cuestiones. Bueno, son más de las 12:30, nos habíamos comprometido a las 12:30, seguimos teniendo 104 personas en la sala, con lo cual tengo que felicitaros porque llevamos 2 horas y, bueno, parece que no han pasado 10 minutos, nos siguen faltando. Manuel Perea decía que él quería una discusión de 2 o 3 horas más en el chat, pero Manuel es inasequible al desaliento europeo, es un europeísta convencidísimo, lo que le agradezco mucho. Ya somos dos, Quería agradeceros, claro que sí, aquí vamos a hacer un club de eurofrikis. Agradeceros a los ponentes, agradeceros a los asistentes y yo creo que a partir de esta sesión de hoy, además de decir un viva Europa como se merece, lo que nos queda es mucha tarea por delante y el emplazamiento a seguir trabajando en estas cuestiones, que no se nos puede pasar el arroz. Muchísimas gracias a todos y viva Europa. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.